Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, le cuento que vamos a hacer un programa especial sobre risk management. Hablaremos un tema que usted sabe, hemos seguido de cerca desde hace muchísimos años, desde los comienzos de Pool. Esta vez hemos convocado a las empresas. Hemos convocado a los gerentes que llevan adelante la implementación de programas de administración de riesgo en las compañías. Y además, bueno, estamos también con el director del Centro de Gestión de Riesgo e Incertidumbre del IAE. Los voy a presentar uno por uno. A quien dije recién es Lorenzo Preve, usted lo conoce, ha estado también acá en el programa, es director del Centro de Gestión de Riesgo e Incertidumbre del IAE, de la Escuela de Negocios del IAE, y es Managing Partner de Upside Risk. ¿Es así? Gracias, Lorenzo, por estar acá. Gracias, Gabriela. Y estamos con dos risk managers de empresas, de industrias y de servicios, que para nosotros era importante que nos dieran su visión de cómo manejan el tema de la administración de riesgos en los hechos. Estamos con Juan Massot, que es gerente de planeamiento estratégico de San Miguel Global. Así es. Un gusto, Juan, que estés acá. San Miguel es una compañía multinacional con más de 60 años de experiencia en la producción y distribución internacional de cítricos frescos y procesados. Juan Massot tiene a su cargo el área de risk management de la empresa. Así es. Gracias. Gracias y le presentamos también a Luis Barro, gerente de gestión integral de riesgos y compliance de Gire Sociedad Anónima. Gire es una empresa argentina con 25 años de trayectoria. Integran la empresa, ustedes la conocen, Rapipago por un lado, que es la red de cobranzas extrabancarias que tiene más de 3.000 puntos de atención en todo el país, y Gire Soluciones, que es una empresa enfocada en el negocio corporativo que brinda soluciones para el mundo digital. Bueno, un gusto, Luis, que estés también acá. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Antes de comenzar, Lorenzo, yo te contaba un poco, o hablábamos los tres antes de lanzar el programa, antes de empezarlo, que la sensación es que cada vez más empresas se están creando, acercándose al tema de administración de riesgo, están creando gerencias, lo venimos viendo. Creo que Juan y Luis son un exponente de eso. Se suman distintos ejecutivos, es gente más profesionalizada, que se capacita, que está como, digamos, con interés en desarrollarse dentro del área. Pero por otro lado, la otra vez en la última revista Estrategas vos hiciste un comentario, escribiste una columna, mejor dicho, sobre el mundo corporativo, y vos decías que sigue sin estar tan preparado para lo inesperado. Lo inesperado son los riesgos, ¿no? Y entonces llegábamos a un punto que hemos conversado muchas veces, que han pasado por lo menos 20 años desde que comienza el desarrollo de la administración de riesgos en la Argentina, y que la sensación es que esto está todavía muy en pañales. Sí, a ver, por un lado lo que te diría es que no existe empresa que no gestione algún riesgo. ¿Sí? Todas tienen alguna gestión de algún riesgo puntual. Sí. Y hay empresas que están más equipadas para hacer una gestión más integral del riesgo. Ahora, dicho eso, también vemos diferentes estadios de avance en la gestión de estos riesgos. Entonces, tenés empresas que tienen un modelo integral de gestión de riesgo que funciona muy bien. Tenés otras empresas que proclaman tener un modelo integral de gestión de riesgo que a veces te preguntás que también funciona, y tenés otras empresas que no hacen una gestión integral de los riesgos. Y te estoy hablando de empresas grandes que hace pocos años no tenían un departamento formal de risk management. Igual, si vos definís que riesgo es lo que es diferente a lo que estás esperando que ocurra o lo inesperado, lo que ves es que cuando ocurre lo inesperado muchas veces hay empresas que no tienen respuesta. Por eso
Estábamos diciendo que lo que tenemos muchas veces son sistemas de risk management que funcionan muy bien cuando no hay riesgo. Cuando no hay riesgo, es decir, cuando todo pasa lo que todo el mundo espera que pase. Mientras pase lo que estás esperando, estamos todos contentos y el sistema funciona. Cuando pasa lo inesperado, ahí después está la típica discusión, bueno, ¿cómo haces para prepararte para lo que no pensás que no sabés o no sabés que no sabés, etcétera? Pero me parece que es un tema interesante para discutir. Luis, Lorenzo hablaba de la gestión integral de riesgos y bueno, justamente Gire creó hace un tiempo el área de gestión integral de riesgos. Contanos un poco la experiencia de ustedes. Bueno, se creó el área de gestión de riesgos hace 3 años y uno de los objetivos que nos planteamos en Gire fue desarrollar y trabajar en una cultura de gestión de riesgos. Porque muchas veces el abordaje es trabajar con herramientas, con matrices, pero no es un abordaje profundo. Entonces dijimos, era importante empezar a desarrollar esa cultura. Y para desarrollar la cultura hay que entender, cuál es la cultura organizacional, cuál es el contexto organizacional en el cual se va a insertar la gestión de riesgos. Y ahí lo primero que hicimos fue entender el contexto. Y en ese contexto nos encontramos con una diversidad de una dispersión geográfica muy importante en cuanto a los empleados, trabajando en muchas sucursales, muchas generaciones conviviendo, generación Y, generación X. Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo llegarle a todo ese público? Y encima... En todo el país. En todo el país. Y encima, donde no había un conocimiento de riesgo. De hecho, el riesgo era concebido como un tema complejo, algo lejano. Y entonces, el desafío que se nos planteó es cómo acercarnos a ese público. Entonces, ahí dijimos, tenemos que comunicar esto, empezamos a hacer una campaña de difusión, empezamos a trabajar en equipo con desarrollo humano, y empezamos a entender cómo era la mejor forma de comunicar la gestión de riesgos. Y ahí entonces un approach que tomamos fue, sigamos como el desarrollo de una campaña publicitaria de un producto. Definimos el producto, público objetivo, el mensaje, el tono. Una campaña interna. Una campaña de comunicación interna. Y empezamos a definir todo eso y dijimos, ¿y cómo vamos a contar esta historia? Y entonces apareció la idea, necesitamos un personaje. Y ese personaje, ¿qué era fue el objetivo de ese personaje? Y, acercar un tema que era visto como complejo, algo, mucho más amigable y más accesible, y también que aportar una cuota de humor para descontracturar, todo eso. Y ahí es donde empezamos a jugar y a decir, ¿qué características tiene que tener este personaje? Entonces tenía que reflejar la gestión de riesgos. Elegimos un personaje de caricatura, ya que era identificable por todos los públicos. Que no nos lo vas a contar por derecho de autor. No lo podemos contar, pero tenía características que tenía que cumplir con la gestión de riesgos. Era tenaz, tenía que ser perseverante y también a veces tomaba más riesgos que el necesario, porque no los medía adecuadamente. Y ahí empezamos con una campaña de comunicación, donde instalamos pósters, donde pusimos banners, tuvimos presencia en la intranet, y de esa forma también nos pudimos acercar, pudimos hacerlo más tangible, la gestión de riesgos para todo el personal. Y también empezamos por la fase lúdica, empezamos con actividades de juegos, también con interacción a través del celular. La gente, me quedo pensando, ¿no? Sí. Porque la gente en general no tiene idea del riesgo. Es fuerte. En la vida cotidiana, todo el tiempo nosotros que estamos en todas las actividades que tienen que ver con el riesgo, uno se da cuenta que en lo habitual, en la vida cotidiana, toda la gente no toma conciencia del riesgo. Es que está expuesto, ¿no? Eso. Además, cuando hablamos de riesgo, en el caso de grandes empresas, hablamos de un abanico enorme de riesgos. Sí, hay todo. Que va desde el riesgo político hasta riesgos el riesgo operacional, que es el riesgo que tenés en el día a día, el riesgo estratégico de cuáles pueden ser los productos o negocios que pueden estar hackeando tu negocio, los riesgos financieros, los riesgos crediticios. Y es empezar a entender, a veces ponerse en el lugar del abogado del diablo y decir, ¿qué pasa si esto sale mal? Claro. ¿Qué pasa, si esto falla? Y tener previsto una respuesta, como decía Lorenzo, son sistemas que funcionan cuando todo sale bien, es decir, cuando se va cumpliendo el guión. Pero ¿qué pasa cuando aparece algo imprevisto, algo que no se contempló? Y ahí es donde tiene que aparecer la gestión de riesgos para saber que ese riesgo, cuando después tendrías que dar algún ejemplo de algo imprevisto que les haya pasado. Que nos puedas contar. Vamos a pensar un ejemplo. Pero es tener pensado, cuál va a ser tu respuesta frente a esas situaciones.
Juan, nos vamos ahora, Luis, nos vamos a un corte y cuando venimos también, Juan Massot, que nos cuentes la experiencia de ustedes. Ya volvemos, no se vayan. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Hola, ¿cómo le va? Continuamos en Pool Económico, estamos hablando sobre administración de riesgos. Están acá con nosotros ejecutivos y gerentes de empresas y de industrias y de servicios. Y acá nos habíamos quedado con, antes que te decía Juan Massot, de la empresa San Miguel Global, que nos contaras un poco de la experiencia. Ustedes son una compañía internacional, así que me parece que el mapa de riesgos es complejo, ¿no? Sí, sí. En nuestro caso es bastante nuevo, si se quiere, recién estamos en el segundo año de implementación de este proceso de gestión de riesgos y se dio de una manera que a mí me parece que es crítico para el éxito del programa, que fue una exigencia básicamente de nuestra junta de accionistas, digamos, y fue considerado como una medida positiva de gobierno corporativo que todavía no teníamos. Entonces, este proyecto de armar este mapa y esta estructura de gestión de riesgos se fue cascadeando desde las más altas esferas de la compañía hacia abajo, y eso aseguró que tuviera el endorsement de todos los equipos y toda la gente necesaria para que se pudiera implementar correctamente y se funcione. Vos también lo dirás, pero hay más garantía de éxito cuando la medida viene de arriba. Yo creo que el problema crucial, que es un poco algo que bueno, por toda la experiencia que comentó acá Luis, ellos también lo deben haber experimentado, es cómo uno puede transmitir o cómo puede generar que la gestión de riesgo pase a formar parte de la cultura de la compañía, y que no sea una tarea administrativa más, sino que cada una de las personas involucradas en los diferentes equipos, y nosotros tenemos desde digamos, gente que está en el área financiera administrativa hasta gente que está en el campo trabajando directamente digamos, en los cultivos de San Miguel en los 3 países en donde operamos, y que pueden tener responsabilidades muy diversas, pero cada uno de ellos está de alguna manera contribuyendo para que nuestro mapa de riesgos y nuestro modelo de gestión de riesgos esté actualizado y estemos mirando las cosas que tenemos que mirar. Y entonces es central que ellos puedan aportar y puedan levantar la mano y puedan digamos, procesar las cosas que se pueden, o los riesgos que pueden ser inminentes o no, dependiendo del plazo, en cada una de sus áreas. Y eso solo se consigue si ellos están todo el tiempo o si consiguen internalizar la importancia de tomar digamos, acciones que pueden mitigar esos riesgos o que ellos entiendan los riesgos en el proceso de toma de decisiones de todo lo que hacen en el día a día. Ahora, en ese mapeo de riesgos, ¿cuántos identificaron? ¿5.000 riesgos, 2.000 riesgos, 60 riesgos? Bueno, nosotros la manera en que lo hicimos... son una compañía compleja, digamos, porque están en distintos países, ¿no? Sí. Nosotros la manera en que lo hicimos fue, digamos, para resumirlo, hicimos si se quiere, un día de trabajo, un taller con todos los directores y country managers de la compañía, en donde tratamos de pensar de manera bien cruda y visceral cuáles eran los riesgos que cada uno veía, no solo dentro de su propia dirección, sino que el director de finanzas tenía que
pensar cuáles eran los riesgos que tenía, por ejemplo, el director comercial o el director de producción. Y de esa manera fuimos puliendo y llegamos a lo que hoy es una matriz con 62 riesgos estratégicos. De los cuales 59 son el director de finanzas. No. Y curiosamente en nuestro caso, digamos, obviamente esa matriz está dividida en cuadrantes. Que no son todos los riesgos, hay un montón de riesgos. No, pero los riesgos financieros, si bien para nosotros son obviamente relevantes como en todos lados, y obviamente operamos en mercados emergentes, Uruguay, Argentina y Sudáfrica, con las complejidades que eso trae desde el punto de vista económico y de planeamiento financiero, te diría que los riesgos que más nos preocupan hoy por hoy no son los financieros. Bien. Decinos algo de algunos. No, nada. Quería volver a un tema que mencionaba Juan con respecto Siempre uno pregunta y dice, eso no. Riesgos más ligados con la producción, contar. Obviamente. Nosotros, digamos, ¿cuál es el principal riesgo que podríamos tener? Es si en algún momento nos quedamos sin producto. Claro. Tienen riesgos climáticos, tienen riesgos infinitos. Y obviamente hay riesgos que están mucho más ligados a la operación y que nosotros tomamos, al ser una empresa pública, obviamente el accionista entiende también que hay riesgos que están ligados a la naturaleza, que es obviamente que tenemos que saber mitigarlos, pero que no están fuera de nuestro análisis, pero sí tener en claro que hay riesgos que por la industria en la que trabajamos y la operación y con lo que nosotros nos definimos, no sería justo trasladarle al accionista riesgos que él no está contemplando a la hora de tomar una posición. Y esto, que eso ya entrando a la última parte que queríamos analizar, de los riesgos que ustedes deciden, hay parte de los riesgos que deciden más allá de la mitigación, digamos, de retenerlos y después trasladarlos o transferirlos al mercado asegurador en un punto, los que se puedan, los que quieran, los que no tengan capacidad para retener. Y eso, digamos, se trazó todo un mapa de riesgos. ¿De qué iban a hacer con estos riesgos? Hablabas de la mitigación. Sí, cada uno de los riesgos, al menos en nuestro caso, parte de las estrategias, más allá de la definición y los determinantes del riesgo, también hay una instancia de análisis de mitigación de esos riesgos. Y obviamente la manera más obvia es encontrar a ver si es que hay algún seguro que lo cubra, pero en muchos casos la verdad que eso no es posible. O sea, la contratación de un seguro es una instancia más en el proceso de mitigación, al menos en... Déjame saltar adentro y decir una cosa. Por ahí, una manera, para cubrir un riesgo tenés a grandes rasgos dos grandes caminos que seguir, que no son mutuamente excluyentes, y es más, el mercado asegurador sabe muy bien que muchas veces son complementarios, y es bajar la probabilidad de ocurrencia y bajar el impacto. Entonces, hay veces que vos no podés trabajar sobre la probabilidad de ocurrencia. Vos la verdad que no podés trabajar sobre la probabilidad de que haya un evento climático. Claro. El evento ocurre o no ocurre independientemente de lo que vos hagas. En otros casos sí, con tus acciones podés influenciar la probabilidad de ocurrencia de un evento o de una mala volatilidad. Y después es bajar el impacto. Y eso lo que te pone es a entender que cualquier riesgo tiene mitigación posible. Porque bajar el impacto, piensen en cualquier cosa que pueda ocurrir. Si vos estás preparado para cómo responder frente a eso, el impacto va a ser menor. ¿Se entiende? Sí, está claro. Puede ser mínimamente un problema, una respuesta al mercado, una respuesta de comunicación. Tuvimos el problema tal y hicimos A, B y C. Y el problema tal estaba fuera de nuestro alcance, pero lo resolvimos de esta manera. El mismo problema a una empresa que no tiene la respuesta preparada es una catástrofe. Y hay ejemplos, el caso de Lululemon, que se le transparentaban las calzas de yoga en Estados Unidos, y la respuesta fue, usted las estira mucho. Ah, usted me dice que soy gorda. La respuesta correcta era facilísima, era le damos un par de calzas nuevas y una carta de disculpas y un ramo de rosas, se acabó el problema. Sí. Pero no. Entonces, me parece que eso es muy importante. Es muy claro. Y te estaba relacionado con lo que estaba diciendo Juan, ¿no? Claro. De la cosa. Y ahora nos vamos a otro corte y ya volvemos, no se vayan.
Continuamos en Polo Económico, estamos hablando con los administradores de riesgos de empresas, estamos con el señor Juan Mazot de la firma San Miguel Global y con el señor Luis Barros de la firma Gire. Luis, nos habíamos quedado en que pensaras algún ejemplo. Sí, digamos, como para verlo, lo que es un riesgo operacional. A veces los riesgos financieros son más fáciles de ver, volatilidad con el dólar, volatilidad de tasas, pero a veces en el negocio son esos riesgos que cuestan más verlo, que quizás, digamos, te pueden generar un problema importante. Digamos, para llevarlo al caso de negocio Rapipago, el tema tecnología, el tema comunicaciones, es un riesgo muy importante, digamos, porque, porque dependemos de la conectividad para poder dar servicio en cada uno de los 3.000 puntos de la red. Entonces también, digamos, son riesgos que hay que monitorear, hay que saber, digamos, verlos, tener contingencias, si hay algún problema, hay una falla de comunicación, qué hacer, y esos son riesgos que hay que verlos, estar atentos, tener contingencias para que la operatividad pueda seguir funcionando y los usuarios vayan a la red y puedan pagar sus facturas. Claro. Lorenzo, ¿qué importancia tienen los riesgos políticos? Mira, yo hace unos años hice un trabajo con CEOs regionales de empresas multinacionales y cuando les pregunté cuáles son sus principales preocupaciones, durante los primeros 20 minutos me hablaron de preocupaciones derivadas de la decisión de algún gobierno. Que la típica es la expropiación, ¿no? Digo, que me expropien. La más extrema, digamos. Sí, o que me cambien las reglas de juego. Pero hay cosas que son menos, si querés, menos conocidas, pero es que un gobierno decida que no se puede importar más un producto que es el que vos vendés, o que un gobierno decida subsidiar a un competidor tuyo en otro país. Claro. Imagínate temas de líneas aéreas. Un gobierno decide subsidiar una línea aérea a un destino donde vos volás, por ejemplo. Ahora, hay una creencia muy fuerte respecto de que los riesgos políticos no se pueden mitigar. Y la verdad es que sí se pueden mitigar. Y el mejor ejemplo es Bacardí. Bacardí, la empresa de ron, fue expropiada en 1962, 14 de octubre de 1962, Fidel Castro expropia a Bacardí. Hoy Bacardí sigue siendo un jugador importantísimo, si no el líder en el mercado del ron mundial. Y Pepín Bosch, que era el presidente de la compañía, tomó 3 medidas por el miedo a la expropiación. Una puso una planta en Puerto Rico. Para un cubano, el único ron que es ron es el cubano. Y este señor puso una planta en Puerto Rico. Imagínate el miedo que tenía de que lo expropiaran. Segunda cosa, armó una sociedad que se llama Bacardí Internacional, con los mismos accionistas de Bacardí, que atendía los mercados internacionales. Y tercer cosa, mandó las marcas, los títulos de marca, los mandó por correo a sus abogados en Nueva York. Cuando lo expropian, la familia se toma un avión, se va a Miami y empieza a trabajar desde Miami. Anticipó el riesgo, ¿no? La verdad es que se puede mitigar el riesgo político. Lo que pasa es que tenés que anticiparlo. Anticiparlo, tal cual. Sí. Ese es el punto. Pero es fundamental. Ustedes también que venden un producto, digamos, se pueden cambiar las reglas del juego. Ahora decíamos con los limones. Sí, bueno, ha estado muy en boga últimamente, sí, absolutamente, pero sin ir más lejos, nosotros tuvimos un proceso de emisión de acciones que fue muy exitoso en marzo del año pasado, pero que en su momento, con la elección de Trump y la volatilidad que eso le agregó a los mercados, también nos significó un riesgo que hubo que mitigar y repensar un poco la estrategia de vuelta, ¿no? Así que absolutamente, no es solamente, como decía Lorenzo, el riesgo político interno, sino también en el contexto de los mercados en los que uno opera y trabaja. Y obviamente nosotros, al ser una compañía multinacional, estamos muy expuestos, y pública, además, estamos expuestos a esa volatilidad, ¿no? Totalmente, que lo tienen que monitorear. Luis, y ustedes, contame un poco cómo, digamos, cuál es el mapa de riesgo y cuáles son donde están poniendo los principales focos. Mira, empezamos a trabajar con... Digamos, en cuanto a mitigación, ¿no? Que era lo que estábamos charlando. Dentro de lo que es gestión integral de riesgo vemos los operacionales, tenemos riesgo de crédito, de liquidez, reputacional y estratégico. Y le hemos puesto el foco al operacional y a los riesgos que tenemos con los agentes. Ahí es donde estamos trabajando más fuerte en esta primera etapa, que es la etapa de implementación de la gestión de riesgos. Una vez que vamos recorriendo ese camino, vamos avanzando hacia estratégicos y reputacional. Y en este momento estamos trabajando con el mapa de riesgo de los riesgos operacionales, donde, bueno, en un esquema parecido a lo que describía Juan, donde los riesgos
medios y bajos son gestionados por las áreas y los riesgos altos y extremos requieren la aprobación y la revisión del comité de riesgos para que tengan visibilidad y para que esos riesgos, digamos, romper el paradigma de decir, este tema es mío, ¿no? Desde la organización el riesgo tiene que ser transparente, tiene que haber un responsable de la gestión, digamos, pero el riesgo tiene que ser visible. Entonces, eso es lo que estamos buscando, digamos, una gestión de riesgos con transparencia, donde se comparta la información y, digamos, ese es el camino que estamos recorriendo. Es clave como cierre, ¿no? Es clave que esto, lo decíamos con el caso de Juan Massot y con lo de San Miguel, digamos que cómo fue el proceso hace 2 años de la introducción de este tema, que este tema claramente venga de la máxima gerencia hacia abajo. Te pregunto a vos, Lorenzo, que tenés... Yo creo que es importantísimo porque eso. Si no tenés peso político, esto es mucho trabajo. Sí. Es trabajar mucho. Pero hay una cosa que si querés es igual de clave o más clave, y es que no haya una percepción de que el tema riesgo es un problema de Juan o un problema de Luis. Sí, eso es lo más importante. Acá el riesgo, porque si no se van a dedicar a gambetearlo. Claro. Acá el riesgo es un tema de todos. Y todos somos los dueños del negocio, cada uno de su parte, pero dueños del negocio, y somos los que gestionamos los riesgos que este negocio tiene. Eso para mí es clave. Eso es clave. ¿Y ustedes coinciden con las experiencias que tienen en sus empresas? Digamos, totalmente, y por suerte contamos con el apoyo, digamos, de todo el equipo de dirección, de la gerencia general, y, digamos, para empujar esto, porque esto, digamos, es un proceso top-down, de arriba hacia abajo, donde, digamos, se tiene que retroalimentar y llegar, digamos, al equipo de dirección, digamos, al top management, en forma de información. ¿Información para qué? Para tomar mejores decisiones, digamos, porque ese es el proceso, bajar, digamos, una directiva para gestionar y luego volver con información para mejor calidad de decisiones. El caso de Gire, hace 3 años que están trabajando en esta línea. El caso de San Miguel Global, hace 2 años. Digamos, son todas nuevas experiencias, la verdad que es promisorio el camino que se está recorriendo con la administración de riesgos, donde el mercado de seguros lo toma en un pedacito, ¿no? Cuando ya el riesgo no se puede mirar de otra forma, hay que pasárselo a alguien. Y ahí estamos. Lorenzo Preve, Juan Massot y Luis Barroso, un placer que hayan estado en el programa. Muchas gracias. Nos vamos, Raúl. Gracias, Lo esperamos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por estar ahí.